Esto de fantasear y mirar el mundo, imaginar cosas, que en realidad no es fantasear porque solo intentas imaginar cómo es en realidad, a veces es útil. El otro día estuve en el dentista y se está preparando con su taladro eléctrico para hacer agujeros. Y pensé que mejor pensaría en algo rápido o de lo contrario me va a doler. Y luego pensé en este pequeño motor dando vueltas y qué fue lo que lo hizo girar. ¿Y qué estaba pasando? Y lo que está pasando es que hay una presa a cierta distancia aquí y el agua pasa por encima de la presa. Gira una gran rueda grande. Y esta rueda está conectada con piezas largas y delgadas de cobre, que se dividieron en otras piezas de cobre y se dividieron y esparcieron por toda la ciudad. Y luego se vuelven a conectar a través de otro pequeño dispositivo que hace girar las ruedas. Todas las ruedas de la ciudad están girando porque esta cosa gira. Si esto se detiene, todas las ruedas se detendrán. Comienza de nuevo. Todos empiezan de nuevo. Y creo que eso es algo maravilloso de la naturaleza. Es extremadamente curioso. Me gusta pensar mucho en ese fenómeno porque todo esto es cobre y hierro. Mira, a veces pensamos que es un generador hecho por el hombre. Es muy complicado. El fenómeno es el resultado de algo especial que hicimos. Pero es la naturaleza quien lo hace. Y es solo hierro y cobre. Y si tomas un lazo grande y largo de cobre y tienes hierro en cada extremo y mueves la pieza de hierro aquí, la otra pieza de hierro se mueve en la otra pieza. Y si lo llevas a la nada, simplemente moviendo una pieza de hierro en un bucle de cobre y viendo moverse otra pieza de hierro, te das cuenta del misterio fantástico que es la naturaleza. Y ni siquiera necesitas la plancha. Podrías y al menos preparas y enciendes esta bomba. Al mover los hilos de cobre lo suficientemente rápido, anudándolos y desanudándolos, etc., puede hacer que otros hilos de cobre se muevan en el otro extremo de una conexión larga. ¿Y qué es eso? Es solo cobre y movimiento. Y estamos tan acostumbrados a las circunstancias en las que todos estos fenómenos eléctricos se anulan. Todo es algo neutral. Empujar y tirar es realmente muy aburrido. Pero la naturaleza tiene estas cosas maravillosas, fuerzas magnéticas y fuerza eléctrica. Te peinas con tu peine y te sale una extraña condición. Entonces lo pones frente a una hoja de papel y levanta el papel o el papel se sacude a una distancia lejana. Y eso, de hecho, resulta que eso es lo que está más profundo dentro de todo que las cosas a las que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a fuerzas que solo actúan directamente. Empujas con el dedo, solo actúa directamente. Pero luego hay que imaginar qué es lo que está empujando con el dedo. Aquí está este dedo meñique hecho de bolitas y átomos. Y tiene otro montón de átomos que estoy empujando. Y hay un pequeño espacio entre esos átomos. Y este empujar está pasando por ese espacio. Y lo único que pasa con el peine y el papel es que se han dado las circunstancias que permiten ver que estas fuerzas recorren una distancia mayor que la corta distancia entre los átomos. Lo que pasa es que tienes cargas como electrones que son iguales. Se repelen entre sí con una fuerza. Son pequeñas partículas diminutas. Son un pedazo del átomo. Y se repelen entre sí con una fuerza que es enorme. Su inversa es el cuadrado de la distancia, al igual que la gravedad es inversamente el cuadrado de la distancia. Pero la gravedad es atractiva. Y esto es repulsivo. Y para dos electrones, la gravedad es muy débil comparada con la electricidad. La electricidad es mucho más enorme que la gravedad. No puedo expresarlo porque no sé el nombre del número. Es 1,38 o 40 ceros después del 1. Más grande es la electricidad. Es tan enorme que si yo fuera todo electrones, bueno, son los números en 2. Entonces, si también hay, sin embargo, para cosas eléctricas, otro tipo de carga, cargas positivas, un ejemplo de protones son positivos. Están dentro del núcleo del átomo. Y atraen electrones. Las cargas opuestas las atraen. Las cargas similares se repelen. Así que tienes que imaginar fuerzas enormes en las que los me gusta intentan alejarse de los me gusta y los diferentes intentan acercarse al opuesto. ¿Qué pasaría si tuvieras muchos de ellos? Todos los me gusta se juntarían con los diferentes. Se atraen entre sí y obtendrían una mezcla íntima de ventajas y desventajas, una encima de la otra, muy juntas. No tendrías muchas ventajas en ningún lado porque se repelen entre sí. Todos serán compensados por desventajas muy cercanas.
y obtienes estos pequeños nudos de ventajas y desventajas. La razón por la que los nudos no se hacen cada vez más pequeños es porque son partículas. Y hay efectos mecánicos cuánticos que no discutiremos que hacen que no se pueda obtener un tamaño más pequeño que cierto. Y así te salen estos pequeños bultos, que son bolitas. Son los átomos. Los átomos tienen carga positiva y negativa. Y son neutralizados. Cancelan su cargo tan cerca como pueden. Y debido a esta intimidad, esta fuerza es tan grande que no termina en ninguna parte y queda muy poco. Debido a que es tan grande, se cancela. Siempre hay exactamente las mismas ventajas y desventajas en cualquier material normal. Cuando te peinas el cabello, frota un poco más, solo algunas desventajas adicionales, digamos, aquí, y en otro lugar algunas ventajas adicionales. Pero las fuerzas son tan grandes, solo hay las adicionales, que forman una fuerza que podemos ver que parece estar en un largo alcance. Y que encontramos misterioso. Y para eso necesitamos una explicación. Y tratamos de encontrarle una explicación en términos de ideas como las fuerzas que están dentro de las bandas elásticas, las barras de acero o las cosas retorcidas. Nos gustaría tener algún tipo de tirador a distancia, porque estamos acostumbrados. Que no recibimos ningún empujón hasta que nos estamos tocando. Pero el hecho es que la razón por la que no recibimos ningún impulso hasta que nos tocamos es que es la misma fuerza que se ve a lo largo de esta distancia, solo que se reduce, porque las ventajas y desventajas se han compensado tan bien que no sientes nada hasta que se pone muy, muy cerca. Pero se acerca lo suficiente, por supuesto, marca la diferencia cuál es más y cuál es menos, y dónde están en cada disparo de perdigones. Así que es divertido imaginar esta mezcla íntima de opuestos altamente atractivos, que es tan fuerte que anula los efectos. Y es solo a veces cuando tienes un exceso de un tipo y otro que obtienes esta misteriosa fuerza eléctrica. ¿Y cómo puedo explicar una fuerza eléctrica misteriosa de otra manera? ¿Por qué debería tratar de explicarlo en términos de algo como gelatina u otras cosas que se hacen, y lo entiendo al revés en términos de fuertes fuerzas de larga distancia que se han cancelado? Así que son las fuerzas eléctricas, de hecho, y las fuerzas magnéticas, de hecho, las que tenemos que aceptar como la realidad base en la que vamos a explicar todas las demás cosas. Entonces, de nuevo, resulta que es difícil de entender. Tienes que hacer un montón de imaginación. Que el mundo real tiene como base una fuerza que actúa a larga distancia, que no tenemos mucha experiencia con esa fuerza. Tenemos fenómenos peculiares aquí y allá. Pero normalmente no tenemos mucha experiencia con esa fuerza simplemente porque eso es lo que requiere explicación. Eso es lo que requiere imaginación, la fuerza de larga distancia para la que no tenemos otra imagen. Y luego el ejemplo del generador. Lo que pasa es que los electrones, que son parte de un átomo, son empujados por el movimiento de los hilos de cobre. Y es maravilloso pensar que empujas unos pocos aquí, y se juntan demasiado, entonces empujan a los demás, porque se repelen a larga distancia. No es solo como el agua, que repele a corta distancia, sino que es un fluido maravilloso, que repele a larga distancia. Y los efectos, por lo tanto, pueden pasar muy rápido por el cable. Si hay un poco de concentración, pasa zumbando por el cable por toda la ciudad a la vez. Y eléctrica, puedes usar esas cosas para hacer señales. Puede empujar algunos electrones aquí y allá hablando por teléfono al otro lado de la línea. Una larga línea de cobre a través de la ciudad, los electrones responden debido a estas interacciones muy rápidas sobre estas largas distancias a lo que estás diciendo en esta sala. Y si han descubierto experimentalmente la existencia de estas fuerzas largas y estas acciones de movimiento rápido y demás, fue algo tremendo para los seres humanos. Creo que el descubrimiento de la electricidad y el magnetismo y los efectos electromagnéticos, que finalmente se resolvieron, las ecuaciones completas para todo fueron elaboradas por Maxwell en 1873, es probablemente la transformación más fundamental de lo más notable de la historia, el mayor cambio de la historia.